Ella te mira, y no es una mirada cualquiera, es fija, suave, cargada de intención. Luego sonríe, se acerca un poco más de lo necesario y tú dudas. Piensas que tal vez solo está siendo amable, pero mientras tú analizas, ella ya tomó una decisión, quiere algo más contigo. Y aquí está el problema, no te lo va a decir, no de forma directa, porque cuando una mujer siente atracción, habla en un idioma que muchos hombres no entienden, señales. Señales sutiles, silenciosas, pero increíblemente claras, si sabes cómo leerlas. Y hoy vas a aprender exactamente cómo hacerlo. La proximidad no es casualidad, es intención inconsciente. Hay algo que sucede antes de cualquier palabra, antes de cualquier confesión directa, antes incluso de que una persona admita lo que siente. Es el cuerpo tomando la delantera. Cuando una mujer quiere intimidad contigo, su comportamiento físico empieza a cambiar de forma casi imperceptible, pero constante. Y la señal más clara de todas es la reducción de la distancia. No es algo exagerado ni evidente. De hecho, ahí está la clave. Parece natural. Están en un grupo y sin darte cuenta, ella termina sentada a tu lado. Caminan con otras personas y de alguna manera siempre coincide contigo. Hablan en un espacio amplio, pero ella se inclina ligeramente hacia ti, como si el resto del entorno desapareciera por un momento. No lo anuncia, no lo explica, pero su cuerpo ya tomó una decisión: acercarse. Esto no ocurre por accidente. El ser humano tiene diferentes zonas de espacio personal. Con desconocidos mantenemos una distancia prudente, casi automática. Es una barrera invisible que protege nuestra comodidad, pero cuando aparece la atracción, esa barrera empieza a desvanecerse. La cercanía deja de sentirse invasiva y comienza a percibirse como natural, incluso deseada. Y aquí es donde muchos hombres se equivocan. Ven esa proximidad y la interpretan como simple coincidencia o educación. Piensan que es así con todo el mundo o que simplemente estaba ahí. Pero cuando el patrón se repite, cuando hay opciones y aún así ella elige estar cerca de ti, ya no es casualidad. Es intención, aunque no sea consciente. Observa los pequeños detalles. Ella no solo está cerca, busca mantenerse cerca. Si cambias de lugar, eventualmente vuelve a coincidir contigo. Si la conversación se dispersa, encuentra la forma de volver a centrarse en ti. Incluso en momentos donde no es necesario, reduce esa distancia física como si fuera algo automático. Hay algo más profundo detrás de esto. La proximidad genera familiaridad, y la familiaridad reduce la tensión. Es una forma silenciosa de construir conexión sin tener que decir nada explícito. Es como si estuviera diciendo: me siento cómoda contigo, pero en lugar de usar palabras, utiliza espacio. También ocurre en situaciones más íntimas. Están viendo algo juntos y se sienta lo suficientemente cerca como para que haya contacto ligero. Están hablando en un lugar con ruido y se acerca más de lo necesario, no solo para escucharte, sino para crear un momento compartido. Son pequeños gestos que aislados pueden parecer insignificantes, pero juntos forman un patrón claro. La clave está en no analizar un solo momento, sino el comportamiento repetido, porque una acción puede ser casual, pero un patrón nunca lo es. Y cuando ese patrón apunta siempre hacia la cercanía contigo, lo que estás viendo no es amabilidad, es interés en construcción. Entender esto cambia completamente la forma en que interpretas la interacción. Dejas de dudar de cada pequeño gesto y empiezas a ver la intención detrás de ellos. Y en ese momento, todo se vuelve más claro, porque cuando alguien quiere estar cerca de ti, no lo dice, lo demuestra con cada paso que da hacia ti, incluso cuando parece que no está haciendo nada. El contacto visual prolongado crea conexión emocional real. Hay miradas, y luego están esas miradas que se quedan contigo, incluso después de que terminan. No son rápidas, no son casuales, no son funcionales. Son sostenidas, presentes y sobre todo intencionales. Cuando una mujer quiere intimidad contigo, su forma de mirarte cambia, y ese cambio es una de las señales más poderosas que puedes aprender a reconocer. En una interacción normal, el contacto visual es intermitente. Miramos, desviamos la mirada, pensamos, volvemos a mirar. Es natural y necesario para no generar incomodidad, pero cuando hay atracción, esa dinámica se rompe. La mirada se mantiene un poco más de lo habitual, no lo suficiente como para ser incómoda, pero sí lo suficiente como para crear una sensación diferente, una sensación de conexión. Y aquí es donde ocurre algo interesante. El contacto visual prolongado no solo comunica interés, también lo intensifica. Es un canal directo hacia la emoción.
Cuando dos personas se miran por más tiempo del habitual, el cerebro empieza a interpretar ese momento como algo significativo. No es solo estamos hablando, es estamos conectando. Pero lo más importante no es solo cuánto te mira, sino cómo lo hace. Hay una diferencia clara entre una mirada funcional y una mirada cargada de intención. La primera es rápida, neutral, casi automática. La segunda es suave, relajada, con una ligera atención en los detalles de tu rostro, como si realmente estuviera presente en ese momento contigo. No está mirando por cortesía, está mirando porque quiere. Observa también los contextos. Cuando alguien está rodeado de estímulos, personas, ruido, movimiento, es fácil distraerse. Sin embargo, una mujer interesada en ti hace lo contrario. Te prioriza con la mirada. En medio de un grupo, cuando algo sucede, te busca. Cuando alguien hace un comentario, quiere ver tu reacción. Es como si, dentro de todo el entorno, tú fueras su punto de referencia. Otro momento clave es el silencio. En la mayoría de las conversaciones, los silencios generan incomodidad y la reacción automática es romper el contacto visual. Pero cuando hay atracción, esos silencios se vuelven diferentes, se sostienen, se sienten y la mirada no se rompe. Ese pequeño instante, donde ninguno dice nada, pero ambos mantienen el contacto visual, dice más que cualquier frase. También está ese momento casi invisible, pero muy revelador. Cuando tú miras hacia otro lado y al regresar, ella sigue mirándote. No se distrae, no cambia de foco. Permanece ahí, como si estuviera esperando ese instante de reconexión. Y cuando ocurre, no lo evita, lo sostiene. Muchos hombres cometen el error de ignorar esto porque no es una señal ruidosa. No hay palabras, no hay gestos exagerados. Es sutil, silenciosa y fácil de pasar por alto si no sabes qué estás buscando. Pero precisamente por eso es tan valiosa, porque requiere intención. Nadie mantiene contacto visual prolongado con alguien que no le interesa. Entender esta señal cambia la forma en que interpretas la interacción. Empiezas a notar cuándo una mirada es solo parte de la conversación y cuándo es una invitación a algo más. Y cuando reconoces esa diferencia, dejas de cuestionarte si hay conexión, porque la estás viendo directamente en sus ojos. La risa es una herramienta de conexión, no solo reacción. La risa es una de las señales más malinterpretadas en la atracción humana. Muchos hombres creen que si una mujer se ríe, significa simplemente que eres gracioso, pero la realidad es mucho más profunda. Cuando hay interés, la risa deja de ser una reacción automática al humor y se convierte en una forma de conexión emocional. En una conversación normal, la risa es breve, moderada y funcional. Se produce cuando algo realmente es gracioso o socialmente aceptable, pero cuando una mujer quiere intimidad contigo, su risa cambia. Se vuelve más frecuente, más ligera, más espontánea. Incluso cosas que no son particularmente graciosas pueden provocar una sonrisa o una risa suave. Y ese cambio no es accidental. Lo importante aquí no es solo que se ría, sino cómo se ríe contigo, en comparación con los demás. En un grupo, varias personas pueden hacer comentarios similares, pero su reacción contigo suele ser diferente. Más abierta, más sostenida, más emocional. Es como si contigo existiera un permiso extra para relajarse, para soltar la tensión social, para simplemente disfrutar el momento. Hay un elemento clave que muchos pasan por alto. La risa en este contexto no es sobre el chiste, es sobre la persona. Ella no se está riendo únicamente de lo que dices, sino de cómo se siente estando contigo. Es una respuesta emocional disfrazada de humor. Es comodidad, es atracción, es conexión. Observa también el lenguaje corporal que acompaña esa risa. No es solo el sonido, el cuerpo se inclina ligeramente hacia ti. A veces hay contacto físico ligero, como tocar tu brazo o tu hombro mientras se ríe. Los ojos cambian, se suavizan, muestran algo más que diversión, muestran involucramiento emocional. Otro detalle importante es la búsqueda de continuidad. Después de reír contigo, muchas veces ella te mira otra vez, como esperando tu reacción. No es una risa que termina y se olvida, es una risa que busca interacción. Es casi como si dijera, quiero seguir en este momento contigo. En contextos sociales, esto se vuelve aún más evidente. Puede haber otras personas contando historias más elaboradas, más estructuradas o incluso más objetivamente graciosas, pero su atención vuelve hacia ti. Y no solo eso, su risa contigo puede ser más
intensa que con el resto, incluso sin una razón evidente. Ahí es donde el patrón se vuelve claro. La risa también cumple una función biológica y emocional, reduce tensión y crea cercanía. Cuando alguien se siente atraído, el cuerpo busca formas de hacer la interacción más cómoda, más ligera, más agradable. Y la risa es una de las herramientas más efectivas para eso. No es solo entretenimiento, es construcción de vínculo. Pero el error más común es asumir que esto es simple simpatía. La simpatía es uniforme, la conexión emocional no lo es. Cuando la risa está dirigida de manera consistente hacia una sola persona dentro de múltiples interacciones, deja de ser social y se vuelve personal. Y aquí está la clave final. Nadie invierte energía emocional en reír más, reaccionar más y conectar más con alguien que le es completamente indiferente. La risa, en este contexto, es una inversión emocional silenciosa. Y cuando se repite, se convierte en una señal clara de interés que muchos simplemente no ven porque parece demasiado natural. Crear momentos a solas es una señal de intención real. Si hay una señal que separa la simple amabilidad del interés real, es esta. Porque una cosa es interactuar en grupo, entre ruido, distracciones y testigos, y otra muy distinta es buscar deliberadamente espacios donde solo existan dos personas. Cuando una mujer quiere intimidad contigo, no se queda únicamente en la interacción social. Empieza a construir oportunidades para la conexión privada. Y lo más interesante es que casi nunca lo hace de forma obvia. No llega y dice directamente, quiero estar a solas contigo. En su lugar, lo disfraza de situaciones normales, incluso casuales. Pero si observas con atención, el patrón es evidente. De repente, surgen pequeñas razones. Necesita ir a algún lugar y te invita a acompañarla. Quiere mostrarte algo. Pide tu opinión sobre algo que fácilmente podría resolver sola. O simplemente propone actividades que, aunque parecen inocentes, tienen un resultado claro: estar contigo sin interrupciones. Lo importante no es cada acción individual, sino la repetición de ese comportamiento. Porque una invitación aislada puede ser coincidencia, pero múltiples intentos de generar tiempo a solas forman un patrón intencional. En un entorno grupal, esto se vuelve aún más evidente. Ella puede estar con amigos, pero encuentra momentos para separarse ligeramente del grupo contigo. A veces es una pausa, a veces es una caminata corta, a veces es una excusa sencilla. El grupo sigue su dinámica, pero ella crea microespacios donde la interacción se vuelve más personal. Esto ocurre porque la conexión real necesita privacidad emocional. En grupo, las personas actúan más controladas, más sociales, más conscientes del entorno. Pero cuando están a solas, bajan la guardia. La conversación se vuelve más auténtica, la energía cambia y la interacción deja de ser superficial. Y eso es exactamente lo que ella está buscando sin decirlo directamente. Ver cómo es la conexión cuando no hay ruido alrededor. Otro punto clave son las invitaciones aparentemente casuales. Frases como vamos por un café, acompáñame a esto, o podríamos ir a tal lugar, no son solo propuestas sociales, son pruebas de disponibilidad emocional y física. Son intentos de crear escenarios donde la interacción pueda avanzar sin presión externa. También hay un detalle psicológico importante. Cuando una mujer realmente no tiene interés romántico, no invierte esfuerzo en generar tiempo a solas. Prefiere mantener la interacción en contextos grupales o neutrales, porque ahí la relación se mantiene segura, definida y sin ambigüedad. Pero cuando hay atracción, ocurre lo contrario. El grupo se convierte en obstáculo, no en entorno ideal, y por eso empieza a surgir la necesidad de reducirlo, de aislarlo, de encontrar espacios donde la conexión pueda explorarse con más profundidad. Incluso algo tan simple como extender una conversación puede ser una señal. Cuando ya se está terminando el momento, pero ella encuentra una forma de seguir hablando, de no cerrar la interacción, de caminar contigo un poco más, de quedarse unos minutos extra, no es casualidad, es continuidad emocional. El error más común es no reconocer estas oportunidades cuando aparecen. Muchos hombres las ven como simples coincidencias sociales y no como lo que realmente son, invitaciones implícitas a avanzar la conexión, porque al final nadie crea espacio para alguien que no le interesa. El tiempo a solas no es accidental, es elegido, y cuando alguien lo elige repetidamente contigo, está mostrando mucho más que amabilidad, está mostrando intención. Las señales sin respuesta pierden valor rápidamente.
Esta es la parte que casi nadie quiere aceptar, pero es la más importante de todas, porque no basta con reconocer las señales. El verdadero punto está en qué haces con ellas. Las señales de interés no existen en el vacío. No son infinitas, no son permanentes y no se mantienen activas si no hay respuesta. Funcionan más como un intercambio silencioso. Ella muestra intención, observa tu reacción y en base a eso decide si avanzar o detenerse. Cuando una mujer está interesada, no solo envía una señal una vez, la repite, ajusta su comportamiento, intenta diferentes formas de acercamiento, proximidad, mirada, risa, momentos a solas, pero todo eso tiene un límite invisible, y ese límite depende de algo muy simple, si tú respondes o no. Si no hay respuesta clara, el mensaje que ella recibe no es "no me di cuenta", sino "no hay interés", y en su mente eso cierra la puerta. Esto no ocurre de forma emocional o impulsiva, sino de manera progresiva. Primero hay intentos suaves, luego más directos, luego oportunidades más claras. Pero si todas esas señales se encuentran con indiferencia, duda o sobreanálisis, la energía se detiene. Y aquí es donde muchos hombres pierden oportunidades sin siquiera darse cuenta. No porque no haya interés, sino porque no hubo acción. El problema no es reconocer tarde las señales. El problema es quedarse atrapado en la interpretación eterna. ¿Me está dando señales o solo estoy imaginando cosas? Mientras esa duda existe, la interacción no avanza. Y en ese espacio de indecisión, la dinámica se enfría. Porque la atracción no se sostiene solo con señales, se sostiene con reciprocidad. Cuando ella se acerca y tú no respondes con ningún tipo de avance, la lectura es simple, no hay dirección. Y cuando no hay dirección, el interés se debilita. No porque desaparezca instantáneamente, sino porque pierde sentido. También hay algo psicológico importante aquí. Las personas ajustan su energía según la respuesta que reciben. Si invierten esfuerzo emocional o social y no hay retorno, comienzan a retirarlo de forma natural, no como castigo, sino como protección emocional. Por eso, muchas oportunidades no se pierden de forma dramática, simplemente se desvanecen. Y lo más interesante es que este proceso tiene un límite. Generalmente, después de varios intentos sin respuesta clara, la persona deja de intentar, no porque no hubiera interés, sino porque asumió que no era correspondido. En ese punto, el escenario cambia completamente. Lo que antes era conexión potencial se convierte en distancia social estable. Y muchas veces, otro hombre que sí reconoce las señales y sí actúa, entra justo ahí. El contraste es simple. Uno observa, duda y analiza. El otro responde. Y esa diferencia cambia todo. Por eso esta señal no es solo una observación final, es una advertencia práctica. Reconocer no es suficiente. Entender no es suficiente. La dinámica solo se activa cuando hay respuesta. Porque en la interacción humana, el silencio nunca es neutro. Siempre comunica algo. Y si no dices nada con tus acciones, la otra persona terminará escribiendo la historia por ti. Al final, todo se reduce a algo muy simple. Las señales existen, pero no son eternas. Una mujer puede mostrar interés de muchas formas silenciosas, pero si no hay respuesta, ese interés se enfría y desaparece con el tiempo. La diferencia no está en ver o no ver las señales, sino en saber actuar cuando aparecen. Porque la atracción no se construye solo con observación, se construye con reciprocidad. Si entiendes estos patrones, dejas de adivinar y empiezas a leer la realidad con más claridad. Y en ese momento ya no pierdes oportunidades, las reconoces a tiempo y decides qué hacer con ellas.